de discipulado. Lección del 17 al 23 de mayo. La gracia que persevera o perseverar en la gracia. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versos 42 al 52. Enseñar con el ejemplo. Pretendemos concluir el pensamiento iniciado en la lección anterior, recordando que nuestro enfoque se centró en las experiencias de Pablo y Bernabé, quienes se presentaban como ejemplos de cómo perseverar en la gracia de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Y como Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. También a Tito le instó: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito capítulo 2, verso 7. Además, perseverar es a la vez una decisión y un acto de fe. Camina en la gracia no por vista, sino por fe. Pablo y Bernabé, perseverando en su determinación, habían perseverado, aunque otros abandonaron, habían perseverado. Aunque Juan Marcos los abandonó y regresó a Jerusalén, había perseverado. Aunque el viento les fue contrario. Perseverar por fe, porque esto no es por vista, es por fe. De perseverar en la gracia, también de testimonio ejemplar la primera iglesia. La iglesia de Jerusalén, conocida históricamente como la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Uniendo la vivencia de la iglesia apostólica con la experiencia de la iglesia de Antioquía de Pisidia, que habían fundado Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, les doy 4 áreas fundamentales en las cuales tenemos que perseverar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es, perseveraban en la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles era la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza apostólica. Para nosotros, la palabra de Dios. Perseverar en la gracia es perseverar en la palabra de Dios. No se puede vivir bajo la gracia sin conocer y aplicar la palabra de Dios. La Biblia llama a la palabra de Dios palabra de la gracia. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos capítulo 14, verso 3. Dios daba testimonio de la palabra de su gracia. La palabra de Dios es palabra de gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, verso 6. A los discípulos de Colosas, Pablo les recuerda que la palabra de Dios edifica. Por tanto, si nuestras palabras personales se sustentan en la palabra de Dios, edificaremos como la sal sazonada a la comida. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Perseverar en la palabra de Dios produce sabiduría. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. La palabra de Dios nos lleva a la perfección. La palabra de Dios, según Pablo, corrige. La palabra de Dios enseña. ¿Por qué dedicamos a los niños? Porque es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué no los bautizamos? Porque es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué diezmamos? Porque es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué buscamos al perdido? Porque es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel capítulo 3, versos del 1 al 3. La palabra de Dios ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. La palabra de Dios direcciona. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos capítulo 32, verso 8. La palabra de Dios trabaja interiormente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios edifica al hombre interior. La palabra de Dios santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. La palabra que se vive es la palabra que se aplica. La palabra que ilumina es la palabra que se aplica. La palabra que alimenta es la palabra que se aplica. La palabra que edifica es la palabra que se aplica. La palabra que santifica es la palabra que se aplica. La palabra que regenera es la palabra que se aplica. La palabra que pelea mis batallas es la palabra que se aplica. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Dios está enviando esta palabra para que perseveremos en la palabra, perseverar en la comunión unos con otros. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Es necesario perseverar en el discipulado. El que persevera en la gracia, persevera en el discipulado. Esto es mucho más que congregarse. Para vivir una vida victoriosa en Cristo, se precisa ser un discípulo fiel. Un discípulo es uno que se congrega. Un discípulo es mucho más que eso. Pero por lo menos el discípulo tiene que congregarse. No existe discípulo verdadero que no se congregue. Perseverar en la gracia es perseverar como discípulo, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Un discípulo reconoce que su vida espiritual tiene una relación profunda con la iglesia donde Dios le ha colocado. Traigamos a la memoria que Jesús nos ordenó a ser discípulos y no meramente a ser creyentes. Un discípulo de Jesucristo ha experimentado la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Un discípulo de Jesucristo ha tomado su cruz y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste me avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas capítulo 9, verso 23 al 26. Un discípulo de Jesucristo prioriza el de Dios sobre sus preocupaciones terrenales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Un discípulo de Jesucristo obedece las enseñanzas de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Un discípulo de Jesucristo desarrolla una vida de disciplina personal en la práctica del estudio diario de la palabra de Dios, la oración, el ayuno periódico y el servicio a Dios. Un discípulo persevera en la comunión con sus hermanos porque valora el amor y el estímulo mutuo. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Hebreos capítulo 10, verso 25. Perseverar en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan se refiere a lo que Pablo llama la cena del Señor, y nosotros la Santa Cena. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 20. El partimiento del pan fue un sacramento practicado con regularidad por la Iglesia Apostólica. De ello nos testifica la pluma de Lucas cuando registra el milagro de Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, verso 7. Fue en la celebración de la Santa Cena donde ocurrió la resucitación de Eutico. El partimiento del pan es un llamado a la consagración y a la santidad, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios capítulo 11, versos 27 al 29 y 31. En cada Santa Cena somos exhortados a un examen interior.
El partimiento del pan es una predicación o vivificación del sacrificio de Jesucristo. El partimiento del pan es un anuncio de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Los sacramentos son instituciones exclusivas de la Iglesia. El bautismo en agua y la cena del Señor conectan permanentemente al discípulo a su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia definen al discípulo en al menos 3 áreas. Un discípulo se congrega, un discípulo participa, un discípulo gana a otros. Perseverar en la gracia es perseverar en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si vamos a perseverar en la gracia, tenemos que perseverar en la oración. Perseverar es una actitud continuada y permanente, no ocasional. Perseverar es ser constante y decidido. No importa la circunstancia, perseverar es permanecer en lo que hemos propuesto. Para perseverar en la gracia es necesario perseverar en las oraciones. Hay oración de arrepentimiento, hay oración de alabanza, hay oración de adoración, hay oración de petición, hay oración de súplica, hay oración de ruego, hay oración de intercesión, hay oración de guerra espiritual, hay oración por la palabra de Dios y hay oración de proyección. Hay que perseverar en la oración. Pablo y Bernabé experimentaron el poder de la oración. ¿Cómo fue que ellos llegaron a donde estaban? ¿Cómo fue que tomaron un barco? ¿Cómo fue que atravesaron el mar Mediterráneo? ¿Cómo fue que llegaron a Chipre y volvieron a seguir? ¿Cómo es que subieron la montaña? Porque un día estaban en la iglesia, en la vida de discípulos, ministrando al Señor y ayunando, y el Espíritu Santo dijo: apartad a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Ellos fueron llamados en un ambiente de oración. Ellos conocían el poder de la oración. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13 versos 1 y 2. La iglesia primitiva creció y se multiplicó en un ambiente de oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos, capítulo 4, versos del 23 al 30. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, verso 31. La oración es el primer recurso que tiene la iglesia, y los que perseveran en la oración van a ver la gracia de Dios, elimina los enemigos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos capítulo 12, versos del 1 al 8 y 12. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6. No podemos ser capacitados ni ejercer lo que se pone en nuestras manos si no oran por nosotros y si nosotros no continuamos en oración. Pablo y Bernabé animaban a los discípulos a perseverar en la oración, porque esto es lo que sostiene la iglesia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 14 y 15. Cuando la iglesia ora, los discípulos reciben al Espíritu Santo. La oración es una disciplina, sin embargo, no es una disciplina forzosa. Por el contrario, es una disciplina anhelada. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 52. Hay que perseverar en la gracia, perseverar en el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. La iglesia gentil nació por el fuego del Espíritu Santo. Es imposible perseverar en la gracia sin el auxilio del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios envía el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Lucas capítulo 11, verso 13. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. El Espíritu Santo nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos da fe para orar y creer en las promesas de la palabra y creer en los milagros. Perseverar en la gracia es perseverar en el poder del Espíritu Santo. Perseverar en la gracia no es nada complicado, pero tampoco perseverar en la gracia es algo sencillo. Requiere determinación. Para perseverar en la gracia requiere disciplina, requiere ir adelante, requiere buscar a Dios, requiere ser intencional, requiere un deseo intenso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Pablo y Bernabé podían exhortar a la oración porque ellos conocían de manera personal el poder de la oración. De hecho, aunque ellos fueron llamados públicamente por el Espíritu Santo, no obstante, no salieron a la obra misionera hasta que fueron bendecidos por la oración de la iglesia de Antioquía. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, verso 3. Siguiendo el principio de la necesidad ineludible de orar, Pablo y Bernabé oraron por los pastores establecidos en cada iglesia y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 14, verso 23. Resumamos. Perseverar en la gracia es perseverar en la palabra de Dios. Perseverar en la gracia es perseverar en el amor entre hermanos y la edificación mutua. Perseverar en la gracia es perseverar en la vida sacramental de la iglesia. Perseverar en la gracia es perseverar en las oraciones. Amén.